El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo de la reforma laboral sobre la titularidad sindical. Queremos conversar al respecto con el secretario general de la CUT, Arturo Martínez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo recibe esta resolución del Tribunal Constitucional? Es la pregunta más obvia. Bueno, de alguna manera lo recibimos con mucha decepción, preocupación también por lo que viene, porque tenemos un sector de la sociedad chilena que es muy contrario a los sindicatos, nunca lo ha querido, quizás fue los sindicatos los que lucharon contra Pinochet, por eso la derecha siempre atenta contra los sindicatos, así que por supuesto que estamos preocupados del fallo. Ahora, esto significa que ahora los sindicatos no va a haber ninguna obligación a afiliarse y Chile Vamos lo decía, van a tener que los sindicatos persuadir a los trabajadores. Esa tarea de persuasión no es la que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué se va a tener que hacer ahora para aumentar? Los sindicatos han hecho siempre la pega, han hecho siempre la pega y hoy día los trabajadores a veces no se afilian, no porque no quieren a un sindicato, sino porque les conviene más estar fuera del sindicato, porque la empresa les extiende los mismos beneficios que ganan unos pocos sindicalizados. Y por otro lado, el tema de los grupos negociadores, que es el tema de la titularidad. Nosotros queríamos que el único ente que negocia en el país sea el sindicato, y no estos grupos negociadores que la misma empresa arma y que al final hacen un convenio colectivo. Grupos negociadores que negocian sin derecho a huelga, sin fuero, y después de la negociación no queda nadie para defender lo que se ganó. Y por tanto, eso es lo que está defendiendo la derecha. Este es el triunfo de los empresarios y me llama la atención la alegría que tenía la MAN y la RAIN porque ganaron los empresarios, aquí perdieron los trabajadores. ¿Con esto se atenta al corazón de la reforma laboral? Es una de las partes más importantes de la reforma, era la titularidad. La otra parte importante es que el empleador hoy día extendía los beneficios unilateralmente. Y si eso también se pierde, ahí sí que realmente la reforma no serviría para nada. Bueno, es la extensión de beneficios, dicen se cogió en forma parcial, todavía no tenemos el documento, lo vamos a tener recién el 9 de mayo, incluso después de el primero que la CUT realiza la marcha de los trabajadores. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el gobierno ahora con esta reforma cuando el corazón de la reforma ha sido ya atacado de muerte, si pudiéramos decirlo? Los senadores emplazaron a que tenían que tener otra solución. ¿Qué solución podría tener? Yo no creo que el gobierno quiera seguir por el mismo camino, salvo que negocie con la derecha alguna fórmula que no va a tener ninguna solución. Yo creo que el gobierno tiene que asumir que aquí hay un fallo, por algo fue el Tribunal Constitucional. A mí me llama la atención que hay un conjunto de personas que se dicen Tribunal Constitucional, que indudablemente viene de la Constitución del 80, que fue ratificada por el gobierno de Lago en la Constitución, en esa parte, pero son personas que nadie elige, que enmiendan a parlamentarios que tienen votación popular. O sea, como 10 personas son capaces de cambiarle toda una discusión de un año y medio a una cantidad de parlamentarios, diputados y senadores que son elegidos. Entonces me parece que el país anda mal. ¿Puede ejercer el veto la presidenta? Yo creo que la presidenta puede ejercer el veto, pero yo realmente el tema de la titularidad sindical creo que va a causar otros problemas. Yo creo que aquí los trabajadores van a sentir que la ley no los ampara, que las leyes en el país al final las enmiendan unas pocas personas, y que a lo mejor el sindicalismo parte por una vía más violenta. Yo creo que están generando un proceso de violencia en el país que a nadie le gustaría tener, pero cuando los trabajadores no tienen leyes que los ampare, que los favorezcan y que les garanticen sus derechos, lo único que tienen que hacer es salirse de la ley. Ahora, entonces, la UDI tiene responsabilidad en esto. ¿Esto es un llamado que está haciendo usted? Yo estoy haciendo una reflexión de lo que puede ocurrir y creo que no estoy errado. Hay muchos trabajadores que hoy día dicen la ley no me sirve. Esta institucionalidad que tenemos es muy estrecha y por tanto mis derechos no los puedo ejercer. Y entonces van a legitimar otra forma de actuar y yo creo que eso es lo que están consiguiendo con esta forma de actuar del Tribunal Constitucional y de la derecha chilena.
Y los sindicatos actuando de esta manera, los sindicatos que están constituidos, que dice usted que pueden llegar a manifestaciones muy violentas, ¿con esto usted cree que podría funcionar como para que esto se revirtiera de alguna manera a través del veto? No, eso no, la violencia no le sirve a nadie, pero la violencia es una respuesta a la poca justicia. Cuando no hay justicia hay violencia, y lo que están haciendo es una cosa muy injusta, prohibir que los únicos negociadores sean el sindicato. Es claro que los grupos negociadores no pueden representar a los trabajadores. Fíjense que AgroSuper tiene 52 convenios colectivos con grupos de trabajadores y todos terminan en fechas distintas. Y cuando se va a vencer el convenio, la misma empresa llama a los trabajadores para suscribir otro convenio. A eso le llaman grupos negociadores. Eso es lo que defiende Alamán y compañía. Ahora, usted dice que no justifica la violencia, pero dice que es justo que a través de la violencia se rechace una resolución que es injusta. ¿Cómo se entiende? No, yo no estoy haciendo ese análisis. Estoy diciendo que esta resolución puede acarrear violencia porque cuando se le niega a la gente sus derechos, la gente reacciona de una manera distinta. Yo no lo quiero, pero estoy reflexionando que puede acarrear una forma distinta de comportarse cuando hay una ley tan estrecha que no ampara a la gente. ¿Ustedes se habían planteado en este escenario? Sí lo habíamos planteado porque en este país todo puede ser. Todavía vivimos con los enclaves autoritarios de Pinochet, la misma constitución política con algún maquillaje y por tanto uno tiene que dar cuenta que está viviendo en un país que falta mucha democracia todavía. Ahora, ¿cómo cataloga y cómo califica la actuación del gobierno en esta materia, en la reforma laboral completa? ¿Se planteó bien? Es que el gobierno en este tema de la titularidad sindical no podía hacer otra cosa. O terminaba con los grupos negociadores a donde hay sindicatos, o los dejaba. Y lo que hizo fue dejar los grupos negociadores donde no había sindicatos, pero a ellos no les bastó. Había que tener grupos negociadores paralelos al sindicato, donde hay sindicatos. Entonces el gobierno no tenía otra opción y por tanto no veo qué alternativa tiene el gobierno de ir al Parlamento de nuevo con algo que permita la existencia de los grupos negociadores, porque ya se lo rechazaron, que no podían existir donde hay sindicatos. ¿Qué pasa con el sindicalismo ahora? El sindicalismo tiene que seguir adelante, tiene que darse cuenta que el diálogo a veces no sirve, tiene que estar más dispuesto a salir a la calle, presionar. Aquí hay que preparar el gran paro nacional y creo que esa es la tarea de la dirigencia nacional y de la dirigencia de base. Cuando hemos sido agredidos con un fallo injusto, es muy claro que lo que hay que hacer es buscar la vía de la movilización social. Usted dice que ya se habían puesto en este escenario. Sí. En ese sentido, ¿hay alguna fecha y alguna resolución ya tomada en este caso? Yo creo que para el 1 de mayo, próximo domingo, algo se va a anunciar. No podía ser de otra manera, porque no podemos quedarnos tranquilos frente a lo que ha ocurrido. Arturo Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Bueno, analizando y reaccionando frente a esta decisión del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la titularidad sindical.